Dios les bendiga, bendigo y exalto el nombre de Cristo que me permite una vez más la oportunidad de poder hacer un nuevo video. Lo poquito que hago, lo hago para la gloria y la honra del Señor y con mucho temblor y temblor. Quizás no soy muy bueno, estoy aprendiendo cómo hacer estos videos, pero Dios nos ayudará a ir mejorando. En la noche de hoy estaremos meditando acerca del coronavirus, acerca del COVID-19, bajo el tema queremos que esta pandemia termine ya. Queremos que esta situación termine ya. Le invito a que vaya conmigo, tome su Biblia y busquen el libro de Isaías en el capítulo 26, en el versículo 20. Mientras usted lo busca, le quiero compartir un poco, y es que últimamente he recibido muchas peticiones de oración por personas enfermas o por personas que tienen algún conocido o familiar enfermo por sanidad. Y también con cada persona que hablo, cuando hablamos acerca de lo del virus y la peste esta que anda en el planeta, la expresión que sale de su boca es Dios primero y esto termine pronto. Dios primero y podamos volver a la normalidad. Dios primero y abran pronto de nuevo los establecimientos, los negocios. Dios primero y se acabe esta cuarentena, se acabe este encierro pronto. Y ciertamente sí, muchas personas queremos que esto termine ya. Yo quiero que esto termine ya. Y me imagino que muchos de ustedes también quieren que eso termine ya, pero hagamos una pausa aquí. Eso es lo que nosotros queremos como seres humanos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta el estar viendo a las familias sufrir la pérdida de un ser querido por esta enfermedad. Tampoco nos gusta estar viendo a familias sufrir porque tienen un conocido o un ser querido con esta enfermedad luchando para no perder la vida. Tampoco nos gusta vivir con ese estrés de que hay que usar una máscara todo el tiempo cuando sales en público, que hay que desinfectarse, que hay que estarse echando alcohol, sanitizer, etcétera, etcétera, que cuando entras a tu casa tienes que tener cuidado al entrar de desinfectarte bien y lavarte bien para no infectar a los tuyos. Obviamente toda esta situación muchos queremos que termine, aunque hay algunos que no quieren que termine porque se están enriqueciendo y están sacando provecho de esta situación. Pero lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. ¿Qué tiene que ver este COVID-19 con la voluntad de Dios? No estoy diciendo de que Dios lo provocó. Lo que estoy diciendo es que Dios lo permitió. Dios lo permitió. Lo vamos a ver con la Biblia. ¿Dónde dice eso? Ahorita vamos a eso. Si ya encontró Isaías 26:20, léalo conmigo. Dice de la siguiente manera: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Este versículo le fue dado a través de Dios al profeta Isaías para el pueblo de Israel. Hace muchos años había una situación que se estaba moviendo y el Señor les aconsejó que se escondieran, les aconsejó que estuvieran un momento en sus aposentos mientras pasaba aquella situación. ¿Por qué Dios opera de esta manera? Eso es inexplicable. Dios es demasiado sublime, demasiado grande para que nosotros lo podamos explicar por qué Él hace estas cosas. Él bien pudo hablar, así como en el principio que dijo, hágase la luz, y fue la luz. Así como en el principio dijo que se separaran las luz de las tinieblas y se separaron. Así como en el principio nada más habló y dijo, sea el día y sea la noche, sean los peces y las aves, y todo apareció. Ese es el increíble poder de Dios. Porque Él no simplemente lo hizo en esta cita con el profeta Isaías y en vez de decirle a su pueblo, vayan y escóndanse en su aposento, Él les dijo, sigan sus vidas normales, que yo soy su Dios, yo los protegeré de toda indignación. Eso lo dejamos a que Dios nos lo explique cuando estemos allá con Él en su presencia, si Él quisiera explicárnoslos también, porque Él no da explicaciones a nadie, Él no tiene que darle cuentas a nadie, Él es omnipotente, omnisciente, Él es todopoderoso, Él es el yo soy, no hay nada que preguntarle, si Él quiere explicárnoslo algún día, Él bien lo podrá hacer. Pero esta cita se relaciona mucho con lo que está pasando hoy con el COVID-19, porque igual estamos encerrados, estamos en cuarentena y algunos creyentes que se sienten ellos que tienen un poco de poder y un poco de unción y un poco de fuego, ellos como que se burlan un poco de los que atacamos las reglas y las medidas de seguridad que han sido establecidas por los estados, porque nos dicen que tenemos falta de fe, que el hacer eso es como dudar del poder de Dios, el suspender los cultos y al haber cerrado las iglesias es como dudar de la fe de que tenemos en el Señor, de que dice que tomaremos serpiente en la mano y no nos morderán, beberemos cosa mortífera y no nos hará daño, echaremos fuera demonios, etcétera, etcétera.
Y lamentablemente no es falta de fe, es un malentendido, es un orgullo que los hace hablar de esa manera, sino que en Proverbios la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Esto no es falta de fe. Si usted va conmigo al libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 12, dice de la siguiente manera: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Asimismo, hay muchas cosas que le parece a muchas personas que estamos haciendo bien, pero quizás las estamos haciendo mal porque al hombre le parece que es un camino derecho, pero al fin lleva a la muerte. Por lo tanto, el sabio ve el mal y se aparta. En el mismo libro de Proverbios, en el mismo capítulo 14, si usted lee del versículo 15 al 16, dice de la siguiente manera: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. En el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 3, dice de la siguiente manera: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Una de las principales reglas para poder estudiar la Biblia es que tenemos que saber lo que es la hermenéutica. Y una de las cosas importantes de la hermenéutica es que tiene un principio básico, y es que para poder hacer una doctrina tienen que haber 3 citas bíblicas por lo menos. Para poder hacer un establecimiento acerca de una doctrina o de una creencia, deben de haber 3 versículos en la Biblia que hablen de lo mismo, que lo comprueben. Por eso estoy leyendo tantos versículos que hablan de lo mismo. En el mismo Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 3 dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En el mismo Proverbio, en el capítulo 27, en el versículo 12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Cuál es el punto de todo esto? Vaya conmigo al libro de Mateos, en el capítulo 24. Usted puede leer del versículo 3 al 14, donde están las señales antes del fin. Hay 2 preguntas ahí que le hacen sus discípulos a Jesús. La primera es: Maestro, ¿qué señal nos das de estas cosas y del fin del siglo? 1. Y de tu venida, 2. Nosotros estaremos viendo del por qué está pasando esto del COVID-19, del coronavirus. Yo le voy a leer el versículo 6 de Mateo 24 y lo voy a leer también en Lucas capítulo 21. Usted puede leer del 9 al 11 y lo voy a leer también en Marcos del capítulo 13 del versículo 8. 3 citas bíblicas, tal y como lo dice una de las reglas de la hermenéutica para poder establecer una doctrina o una creencia. En el versículo 6 de Mateo 24 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario, oiga, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En Lucas 21, 9 al 11, dice que habrá hambre, pestilencia, habrá pestes en toda la tierra. En Marcos 13, en versículo 8, dice que habrá muchos alborotos también, y mucha hambre y mucha pestilencia en la tierra. El libro de Juan no registra estos eventos de la pregunta de los discípulos a Jesús acerca de las señales antes del fin, pero los otros 3 evangelios sí los registran. ¿A qué voy con esto? De que es normal de que esté pasando esto del COVID-19 porque va conforme a las escrituras. Es necesario que haya pestilencias, es necesario que haya hambre provocada por el cierre de muchos negocios y la falta de empleo. Por los cierres de muchas fábricas no hay alimento. En las Walmart de aquí se acabaron muchas cosas y no era por falta de dinero, porque dinero para comprar había, lo que no había era el producto, y había muchas cosas que faltaban. En otros países de un nivel un poco más bajo hay mucha gente aguantando hambre, y también no por falta de dinero, sino porque no hay el producto y están cerrados, están en cuarentenas y esas cosas. Pero ¿a qué voy con esto? De que estas son señales, no del fin, porque esto es principio de dolores apenas. Esto de pestes de hace como 3, 4 años, bueno, desde que estaba el presidente Barack Obama ha habido guerras y rumores de guerra. Nomás agarró el Donald Trump aquí, rumores de guerra con Norcorea por lo de las investigaciones de las armas nucleares. Luego él mandó a matar a este líder del ejército general de Irán. Y luego otra vez rumores de guerra y se lanzaron misiles. Entonces ya ha habido muchos rumores de guerra conforme a las escrituras, al igual que muchos terremotos en los últimos años, muchos terremotos. Hace unos días acaba de suceder un terremoto en Utah también, y en muchas partes del mundo están sucediendo estas señales. También hay señales en los cielos, el tiempo cambia.
donde no neva, neva, donde hace calor, hace frío, donde hace frío, hace calor, donde no llueve, llueve, donde llueve, no llueve. Muchas señales en el cielo. Asimismo con esto de las pestes y las pandemias y las pestilencias, tal y como lo dice en las Sagradas Escrituras. Es parte del propósito de Dios que todas estas cosas sucedan para advertirnos a nosotros, los que le esperamos, los que amamos su venida, y para recordarnos de que Él dijo: cuando todas estas cosas empiecen a acontecer, no os turbéis, porque no es el fin todavía, es principio de dolores. Vienen cosas peores, sucederán terremotos, habrá guerras, habrá hambre, habrá enfermedades, van a suceder muchas cosas para que se cumpla como está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Sabe por qué suceden todas estas cosas? Porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice que Dios habla de una y de muchas maneras. Dios nos ha venido hablando a la humanidad de muchas maneras, pero la humanidad se ha alejado tanto de Dios. En los últimos años se habían aprobado muchas leyes a favor de los homosexuales, que se case hombre con hombre, que se case mujer con mujer. Le permiten a dos hombres adoptar a una criatura y criarla como que fueran papá y mamá. Asimismo, el aborto, se ha aprobado el aborto. Asimismo, tanta corrupción. Es más, han sacado las Biblias de muchas escuelas, han bloqueado el evangelio en muchos países, han menguado la palabra de Dios, han tratado de desaparecer la Biblia. La humanidad entera está tratando de alejarse de Dios cada día, está tratando de hacer todo lo contrario de lo que le agrada a Dios. Entonces ahí es donde Dios habla de una y muchas maneras. ¿Sabe por qué? Porque cuando suceden situaciones así como esta que estamos viviendo en el planeta, de pandemias, de pestes, donde hay muertes, donde hay dolor, es cuando el hombre se acerca a Dios, es cuando las personas entonces buscan a Dios. Y por eso es que le decía que he tenido muchas peticiones de oración últimamente, y con cada persona que hablo, sea creyente o no sean creyente, mencionan a Dios de alguna forma, porque al final el hombre se da cuenta de que Dios es el único que nos puede ayudar. Al final el hombre se da cuenta de que sin Dios nada somos. Entonces Dios utiliza estos recursos. ¿Por qué? Porque cuando hay llanto, cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay aflicción, cuando hay problema, el hombre tiende a rendirse, el hombre tiende a quebrantarse, el hombre tiende a sensibilizarse, el hombre tiende a recordar de que hay un creador en los cielos, que le daremos cuenta un día, y ahí donde se humilla y busca el favor de Dios. Dios utiliza estos métodos de alguna u otra forma para salvarnos, porque quizás muchos de nosotros, creyentes de años, andábamos muy fríos antes de esta epidemia. Íbamos a la iglesia de mala gana, se nos exigía casi que fuéramos al culto, o ya sea la esposa le exigía al esposo, el esposo a la esposa, o un hermano insistiendo tanto, le extrañamos, no ha venido a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos alejándonos de Dios. Esta epidemia, este COVID-19 ha servido para que nos acerquemos a Dios. Bueno, no todos, algunos, los que somos entendidos, los que, bendito y alabado sea el nombre del Señor, nos damos cuenta de que estas son señales que Jesús dejó escrita en la palabra, y que nos recuerda de que hay un fin y que hay un día que Él va a venir. Entonces nos hemos vuelto a Dios otra vez. ¿Por qué? Porque antes del virus, cuando empezó este año 2020, teníamos planes para este año, planes de quizás comprar casa, comprar carro nuevo, de empezar un negocio. Algunos abrieron restaurante, algunos abrieron compañías nuevas, y con esto del virus todo se le vino abajo y volvieron a Dios. ¿Por qué? Porque estos negocios quizás nos iban a esclavizar y nos iban a alejar de Dios. Algunos hermanos que trabajaban en restaurante, los restaurantes no te dejan ir al culto el domingo porque estás esclavizado ahí el día domingo, y no buscan cómo conseguir otro empleo, sino que viven ahí marginados, como que no hay nada más en el planeta que hacer que cocinar en un restaurante, o que ser mesero, o en otras compañías donde te trabajan solo de noche y en el día pasan dormidos y no pueden. O sea, no estoy juzgando a nadie, ciertamente hay que trabajar, ciertamente hay que traer el pan a la casa, pero que no nos aleje de Dios el trabajo que hacemos. O sea, yo no estoy diciendo también que si no vas al culto el domingo te estás
alejando de Dios. Esto lo sabes tú y solamente tú y Dios. Si tú buscas de Dios en la casa, porque Dios no tiene un templo. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, sino que Dios habita en todo lo que existe. Él está en todas partes. En una ocasión el salmista dice, si me fuere a la mar, a lo profundo de la mar, ahí estás tú, ¿en donde me esconderé? O si me subiera en lo alto de un monte, ahí estás tú. O no puedo esconderme de Dios. Ciertamente Dios está en todas partes, pero le estábamos buscando. La humanidad estaba buscando de Dios. No, nos estábamos alejando cada día más falsos maestros, más falsos pastores, más falsos predicadores, abriendo congregaciones. Hoy en día cualquiera puede abrir una congregación y empezar a predicar un montón de disparate, envolviendo a la gente. ¿Sabe por qué? Porque la gente no estaba buscando de Dios en sus aposentos, en sus casas, no estaban estudiando la Biblia, sino que han menguado mucho la palabra de Dios. Y este virus nos ha permitido exponernos a los que son y a los que no son, a los que estaban acostumbrados al culto el domingo y ahora que ya no hay culto, se acabó esto de la relación con Dios. Si no hay culto no hay alabanza, si no hay culto no hay oración, si no hay culto no hay lectura de la palabra, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, en el Salmo 120, en el versículo 1, a Jehová clamé estando en mi angustia y él me respondió. En 2 de Samuel 22:7 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. En el Salmos 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Por qué? Porque este dolor que estamos pasando en la humanidad, esta angustia, esta aflicción nos ha hecho volvernos a Dios. Nosotros queremos que este COVID-19 termine ya. Ciertamente sí. Pero nos hemos preguntado, Dios, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que este virus termine ya? ¿Sabe por qué queremos muchas personas que este virus termine ya? Para poder regresar a trabajar. Oiga, qué triste. No es para decir, ahora que termine el virus, yo voy a empezar una congregación, voy a empezar a plantar una iglesia. O ahora que termine el virus, yo voy a empezar como predicar en las calles, predicar en los parques, visitar a los enfermos en los hospitales, visitar a los presos en la cárcel. O ahora que termine este virus, yo voy a buscar más de Dios, voy a buscar cómo acercarme a uno que esté tratando de plantar una iglesia y junto a él servirle al Señor. La mayoría de las personas que quieren que esto acabe ya, ¿sabe para qué es? Para volver a su vida normal, para volver a los bares, para volver a las discotecas, para volver a los antros, para volver al trabajo, a la esclavitud de trabajar 14, 20 horas al día, si es posible, para volver a trabajar de lunes a domingo, día y noche, si es posible. Para eso es que la mayoría de los habitantes de la tierra quieren que esto termine, porque hay mucho egoísmo. Aquí en este país el gobierno de acá les dio ayuda a muchos y se engrosaron. Aquí hay algo llamado unemployment y muchos se aplicaron para el unemployment y están ganando hasta más dinero del que ganaban cuando tenían un salario y tenían que ir a trabajar por hora para obtenerlo. Entonces el orgullo se ha engrosado de muchas personas y no están reconociendo a Dios, ni piensan buscar a Dios cuando esto acabe, piensan celebrar haciendo fiestas, siguiendo en su vida pecaminosa. No estoy hablando en general, hay un pequeño remanente, tú y yo, ustedes y nosotros, un pequeño remanente que tiene planes para cuando esta pandemia termine, cuando esta cuarentena termine y todo se abra, y es servirle a Dios, no porque, gloria a Dios, aleluya, nos dio la victoria de que a nosotros no nos dio el virus, ni a ningún familiar, ni a ningún ser querido. No solamente por eso, sino porque eso es lo que fuimos nosotros creados para hacer. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para servirle a Él. En el libro de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 24, dice de la siguiente manera: pedid y recibiréis. En el libro de Mateos, en el capítulo 7, en el versículo 7, dice de la siguiente manera: pedid y se os dará. En el libro de San Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 19, dice: y yo os digo, Jesús hablando, pedid y se os dará. Ciertamente hay muchas oraciones, hay muchas iglesias, yo veo online, que suben pidiendo para que esto acabe ya, orando en el nombre de Jesús para que esto acabe ya. Pero ¿saben por qué es que esto no ha acabado? Porque se nos olvida decir al final las mismas palabras que dijo Jesús cuando Él estaba orando.
en el libro de Mateos, en el capítulo 26, en el versículo 39. Cuando antes de él ser arrestado, él se alejó de los discípulos y él se fue a orar y estaba llorando como gotas de sangre. Y es la única vez que la Biblia registra que la voluntad de Dios es diferente a la voluntad de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque las palabras de Jesús fueron: Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Pero, dijo Jesús, no se haga mi voluntad. Oiga, pero no se haga como yo quiero, dijo él. Hágase tu voluntad, hágase como tú quieres. Así le dijo Jesús a Dios. Esa es la forma en la que nosotros debemos de pedirle a Dios, no exigiéndole que acabe esta pandemia, no implorándole y rogándole por la sangre de Cristo, por Jesús y nada de eso. Señor, ya que termine, Señor, guarda a mi familia. No, si le va a dar a mi familia, que le dé. Si nos vamos a morir por esto, murámonos. Esa es su voluntad. Lo que nosotros tenemos que decir: hágase tu voluntad. Acuérdate que para nosotros, los cristianos, los que verdaderamente amamos al Señor, el morir es ganancia. No pierdes, sí duele porque pues se quedan planes, se queda la familia, se queda todo eso. Pero esta es la forma en que esta oración debe ser. No debe ser una oración que termine esta pandemia, que ya se acabe esta situación. No, Señor, hágase tu voluntad en la tierra. Ciertamente nos habíamos alejado tanto de ti. Ciertamente habíamos aprobado muchas leyes que van en contra de tu palabra. Y ciertamente, Dios mío, de no ser que tú haces estas cosas, aún los escogidos se perderán. El amor de muchos se enfriará, la maldad se multiplicará tanto que nadie sería salvo, de no ser que Dios nos causa dolor, de no ser que Dios nos causa que pasemos este proceso de angustia para que nos volvamos a Él. En el libro de Primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 14, dice de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa como conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, yo creo que Dios no necesitaba ni que nosotros oráramos porque esto acabara, porque Él ya lo sabía. Él lo sabe todo, Él es omnisciente, omnipresente. Significa que está en el pasado, en el presente y en el futuro a la misma vez. No es que va al pasado, luego se regresa al futuro. No, Él está en todos tiempos, en todos los tiempos. Él está en el pasado, en el presente, en el futuro. ¿Cómo es esto? Inexplicable. Dios es inexplicable. Dios es omnipresente, dice su palabra, omnisciente, omnipotente. Él es todopoderoso, Él es Dios, el único, y fuera de Él no hay Dios. Dios ya lo sabía. Entonces, si nosotros oráremos y pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, oremos de la siguiente manera por este virus, por esta pandemia. Señor, no lo quites, Señor, que ni empeore, que ni mejore, Señor, que lo que nosotros queramos no sea tomado en cuenta. ¿Sabes qué? Hágase tu voluntad conmigo, hágase tu voluntad en este planeta, con todos los habitantes que en él hay. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Así es como debemos orar, tal y como lo dice en la oración modelo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. En el libro de Mateos, en el capítulo 19, en el versículo 26, ya voy a terminar. Dice que: pero Jesús mirándolos les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Otra cita más para seguir las reglas de la hermenéutica. Job 42 del 1 al 2. Entonces Job le dijo al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser turbado. Nosotros como iglesia no podemos turbar el propósito de Dios que se está llevando a cabo a través de esta epidemia. Para Él no es imposible pararse a mitad del cielo, oiga bien, y decir: fuera coronavirus de la faz de la tierra. No, es posible, para Él es posible. No lo ha hecho, ¿sabe por qué? Porque no quiere, porque Él tiene propósito. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Él tiene propósito. No es que suceden las cosas, Él dejó que
lo inventaran este virus, Él dejó que este virus se esparciera por la tierra. No, hay un propósito. Solamente los entendidos entenderán esta palabra. En Jeremías capítulo 32, versículo 27 dice así: He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? No es imposible para Dios que todo vuelva a la normalidad. Pero volvemos al tema, ¿para qué queremos volver a la normalidad? ¿Para volver al mismo pecado? ¿Para volver a lo mismo que estaba esta tierra, este planeta, con estos gobernantes corruptos que hay? Que Dios tenga misericordia de ti y de mí por lo que viene, porque vienen cosas peores. El libro de Salmos, el capítulo 33, del versículo 13 al 15 dice: El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. El que modela el corazón de cada uno de ellos. El que todas las obras de ellos entiende. El Señor está viendo a todos los hijos de los hombres, a todos los hombres en el mundo, a los chinos, a los árabes, a los australianos, a los japoneses, a los hispanos, a los blancos, a los negros, a los rojos. Él nos está viendo nuestras acciones a todos. Conoce cuáles son las intenciones de los que gobiernan este mundo. En el libro de Hebreos, oiga como dice, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice así: Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo le invito a que ore conmigo esta noche de la siguiente manera: Señor, hágase tu voluntad con esto del COVID-19, hágase tu voluntad. Da consuelo, da fortaleza, da aliento, Señor, a aquellos que la están pasando duro. Porque sabe una cosa, hay personas que realmente la están pasando duro. Hay pequeños comerciantes que están endeudados con los bancos, pequeños comerciantes que piden mercadería fiada y ellos la revenden y de ahí viven, y todo eso fue quitado y a esos no se les dio ayuda del gobierno. Hubimos muchas personas que nosotros no hemos recibido ayuda del gobierno, ni la necesitamos. Gracias a Dios, Dios nos ha suplido, a Él sea la gloria. No la necesitamos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, que no nos ha faltado. Gracias a Dios, la fuerza, el trabajo no nos ha faltado, pero sí hay mucha gente que está sufriendo y por ello sí pidamos que sea Dios haciendo su voluntad en sus vidas, supliendo esa fuerza para poder sobrellevar esta situación que están viviendo, abriéndole puertas de bendición, supliendo alimento. Esa es la forma en que debemos de orar. Le voy a hacer una última lectura porque esto es la historia. Esta es la historia de la humanidad. La primera pandemia que se registró fue la peste de Justiniano y acabó, oiga bien, con el 40% de la población mundial. La segunda peste fue la peste negra en el siglo XIV, entre el año 1346 y el año 1353. Acabó con el 65% de la población mundial. Esto hizo que la población de Europa se resumiera de 80 millones de habitantes a 30 millones de habitantes. La tercera peste en la historia de la humanidad, la viruela europea, en el siglo XVIII. Hasta el 1977 se registró el último contagio de esta peste. La cuarta peste es la gripe española en el 1918. Oiga bien, la tasa de mortandad mundial de esta peste fue de un 20%. Es decir, como 50 millones de personas murieron. Oiga bien, ya voy a llegar al punto por qué estoy leyendo esto de la historia. Porque el COVID-19 no es nada. Lo repito, el COVID-19 no es nada. Vuelvo a repetir, Dios tenga misericordia de los que han perdido familiares o amigos, de aquellos que están batallando con esta enfermedad. Pero comparado con el registro que está en la historia, y esta es información pública, usted lo puede averiguar en cualquier biblioteca. Si no puede salir, lo puede buscar en internet, en Google. Y pestes, pandemias en la historia de la humanidad, y ahí están con fecha y con números y cifras, todo. La quinta, la gripe asiática, que apareció en el 1957 y acabó con 1 millón de personas. La sexta, la gripe de Hong Kong en 1968 y acabó con 7 millones de personas. La 7, el HIV o en español, ¿cómo se dice? El SIDA, la enfermedad del SIDA, que es el virus del SIDA, que apareció por primera vez en 1981 y hasta el sol de hoy ha matado a 25 millones de personas en el mundo.
La número 8, que es la que estamos viviendo ahorita, que es el coronavirus que apareció en marzo del 2020. Y le voy a dar estos datos para que la compare con las otras pandemias y epidemias y pestes, y va a ver que el coronavirus no es nada. Lo que fue una trampa del enemigo para enriquecer a los gobernantes de este mundo. Según estos datos, la población mundial es de 7.700 millones en el mundo. Hay 7.700 millones de habitantes. El número de contagios por el coronavirus es de 4.089.000. Comparado con 7.700 millones y solo 4 millones, casi no es nada. De las personas que se han recuperado hasta el sol de hoy, 1.069.000. Y de las personas que han muerto a nivel del mundo por este coronavirus, 323.000, es decir, ni la mitad de 1 millón. No se compara con ninguna de las otras pestes que ha habido en la historia de la humanidad. Pero aunque no se compara con ninguna de las otras pestes que ha habido en la humanidad, ha creado más pánico, más terror psicológico en nosotros que realmente un daño físico como lo hicieron las otras pestes. ¿Por qué? Porque hoy en día las redes sociales se han encargado de agrandar esto, y los ricos que se benefician de esto, porque qué irónico que cerraron todos los negocios pequeños, pero las Walmarts no las cerraron, los millonarios siguieron vendiendo, son esenciales, esa es la excusa que dan, todo es esencial trabajar, es esencial que los otros suplan para sus alimentos también. Qué increíble que Jeff Bezos, que es el hombre según más rico del mundo, legalmente hablando, porque hay más ricos, pero su riqueza es ilegal, la han adquirido de una forma ilegal. Pero según que es el dueño de Amazon, Amazon no ha parado. Yo trabajo cerca del aeropuerto y todos los días paso por el aeropuerto y están estacionados todos los aviones ahí comerciales. Solo los aviones de Amazon yo veo que despegan y aterrizan. Amazon no ha parado, que es el hombre más rico y es el que menos afectado se ha visto por esto de la pandemia. Asimismo como los otros ricos, el dueño de Facebook, el dueño de YouTube. ¿Por qué? Porque las redes sociales no han dejado de operar y ellas cobran por un uso. Yo vendo cosas online y pago una mensualidad, sea que venda o sea que no venda, yo tengo que pagar esa mensualidad solamente por usar el espacio. Asimismo, de cada venta que hago, se quedan con un 40% de lo que yo venda. Si vendo $100, 40 son de ellos, a mí me entregan 60. Entonces, si ve, los ricos no han dejado de enriquecerse y esta pandemia les ha beneficiado a ellos. Con esto de las ayudas que dieron, algunos de los que vienen acá conmigo me han dicho, a mí me dieron $2.700, otros a mí 1.900, a mí esto, y otros con el unemployment dicen, no, pues yo estoy hasta ganando más de lo que ganaba. Y imagínense, si a esta gente le está yendo bien, ¿cómo le está yendo a los corruptos? Que ellos desvían gran cantidad de ese dinero, y eso es notorio, eso no, algo que es notorio, no necesita uno ni hacerse el desentendido, es bastante la corrupción que hay. Entonces los ricos se siguen enriqueciendo y este virus lo único que está haciendo es engrosando el orgullo de muchas personas. Yo te hablo, iglesia, te hablo a ti, hermano, si eres inconverso, de que no porque necesites que Dios te ayude en este virus, en esta pandemia, te acerques a Él solamente, sino que le reconozcas como quien Él es, el creador de todo lo que existe, el que sostiene todas las cosas por su buena voluntad. Nosotros como humanidad no merecemos nada. Si un ser humano como yo fuera Dios, ya lo hubiera destruido este planeta. Hubiera creado uno nuevo o simplemente hubiera seguido siendo Dios sin un planeta lleno de tanta maldad como el que hay. Asimismo, espero que recapacitemos como iglesia y no nos supongamos a propósito de Dios. Entendamos de que Dios sabía de este coronavirus desde antes de la fundación del mundo y que Él lo permite porque hay un propósito. Abramos los ojos espirituales, dejemos de reprender, dejemos de estar exigiendo que esto acabe ni nada, digamos que se haga su voluntad. Así le invito a que ore conmigo en esta noche. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra. Padre, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos lo que nos ofende. Padre, te pido que pongas temor y temblor en mi vida y en la vida de aquellos que han oído esta palabra, Señor, que sea atesorada en el corazón, Padre, y que la pongamos por obra para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la misma. Dios mío, en tus manos encomiendo cada uno de aquellos que va a ver este video. Te pido, Señor, fuerza, fortaleza, Dios mío, consuelo para aquellos que realmente la están pasando mal con esta situación del virus. Asimismo, Señor, te pido que sea usted haciendo su voluntad
al final de todo, Padre, hágase tu voluntad y no la nuestra. En tus manos encomiendo nuestro camino. Sé tú guiando nuestros pasos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.